el último emperador de Austria a los altares. El 3 de octubre, Juan Pablo II beatificó en Roma a Carlos I de Habsburgo, 1887-1922, el último emperador austrohúngaro. Será el primer jefe de Estado del siglo XX que suba a los altares. Su beatificación, al inicio del año, dedicado a la Eucaristía, no es solo una coincidencia. El obispo Fischer Kolbry lo denominaba el emperador de la Eucaristía. El 20 de diciembre de 2003, Juan Pablo II firmó el decreto del milagro atribuido a la intercesión de Carlos I de Austria, la curación de una religiosa polaca, María Zita Gradowska, aquejada de fuertes dolores y de una severa inflamación en las piernas. Carlos de Habsburgo nació el 17 de agosto de 1887 en el castillo de Persenbeu, Austria. Hijo de los archiduques Otto Franz Joseph, sobrino del emperador Francisco José, y María Josefina, princesa de Sajonia. Sus padres, que no formaban un matrimonio demasiado bien avenido, le proporcionaron, sin embargo, una educación esmerada. De niño ya era bastante piadoso. No dejaba nunca sus oraciones en el templo y en casa. Hacía examen de conciencia todas las tardes. Y le gustaba ir al santuario mariano de María Taferl. Siempre tuvo una gran devoción a la Virgen. En cierta ocasión, al lanzar al aire una rama, ésta golpeó una imagen de la Virgen que había en un templete dedicado a ella. Carlos se puso a llorar desconsoladamente al creer que había hecho daño a la Madre de Dios. De muy buen corazón, cuentan que un día rompió su hucha y entregó sus ahorros a una familia necesitada, cuya casa se había incendiado en Reichenau. De joven, cuando se fracturó la pierna en una caída mientras patinaba sobre el hielo, sobrellevó el dolor sin aspavientos y rehusó revelar el nombre del muchacho que intencionadamente había originado el accidente. Como todos los jóvenes de su estirpe, fue encaminado al estudio de los varios idiomas que se hablaban en el imperio, al estudio de la música y de las materias del bachillerato en la abadía benedictina de los Schotten de Viena, y luego a los estudios universitarios de Derecho en Praga. A los 16 años ingresa como alférez, teniente segundo, en el ejército imperial. Se gana el aprecio de sus compañeros, ante quienes no duda en confesar su fe. Tampoco abandona sus oraciones acostumbradas, el Magnificat y el Angelus. Se convierte en un ejemplo para sus camaradas. Al mismo tiempo, es incorporado a la Orden del Toisón de Oro. El privilegio que conlleva pertenecer a esta orden, poder asistir a misa en cualquier lugar, le satisface profundamente. En su época juvenil atravesó un breve periodo de oscuridad,
de unos pocos meses. Coincide con el momento de sus primeras pagas, al comenzar a vivir independientemente, y ante la perplejidad que experimenta por algunos consejos poco acertados que recibe relativos a la castidad. Matrimonio con Zita. En 1911, cuando el archiduque Carlos se plantea casarse, piensa enseguida en la hermana de dos amigos de juventud, la princesa Zita de Borbón-Parma, quien entonces era una joven excepcional, bella, vivaz y muy religiosa. Carlos siempre se sintió atraído por la cálida atmósfera familiar de los Borbón-Parma. Como Carlos es tímido con las mujeres, pide ayuda a su abuelastra, la archiduquesa María Teresa, abuela de Carlos y tía de Zita, quien organiza una cacería de una semana en su propiedad e invita a ambos jóvenes para que tengan la oportunidad de verse y conocerse más. Poco más tarde, Carlos lleva a Zita al santuario de Mariazell, donde le pide matrimonio frente al Santísimo Sacramento, y ponen su compromiso bajo la protección de la Santísima Virgen María. Esta fue la manera de prepararse para el matrimonio. Antes de casarse, Carlos señaló a Zita que se había comprometido con Dios, que si alguna vez cometía una infidelidad, se lo contaría en el plazo de 24 horas. Carlos le explicó que la infelicidad en el matrimonio de sus padres tuvo su origen precisamente en la creciente falta de confianza entre ambos. Un día antes de la ceremonia, Carlos le dice a su prometida: «A partir de ahora, nos tenemos que ayudar mutuamente para llegar al cielo». El 21 de octubre de 1911 se celebró la boda. Carlos fue el mejor marido para su mujer y un padre ejemplar para sus hijos. Era tanto el amor que don Carlos sentía por su esposa, que en el lecho de muerte le decía: «Te quiero sin fin». Tuvieron 8 hijos. Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. San Pío X envía una carta a Carlos para que haga ver a su tío abuelo el inminente peligro de una guerra terrible. Sin embargo, los partidarios del conflicto impedirán que la carta llegue a tiempo a su destino. Estalla la Primera Guerra Mundial. Carlos es llamado para dirigir varias campañas, en las que se comporta con gran valor y honor. En los frentes del este y del sur, sus estrategias se muestran victoriosas y sus operaciones militares siempre reflejan sus convicciones morales. Sereno en medio del fragor de las piezas de artillería,
sostiene en sus manos el rosario de oro, regalado por Pío X, que siempre lleva consigo. Lo ha desgastado por completo, a fuerza de rezar a la Virgen. En Italia, instruye a sus oficiales para que eviten el derrame inútil de sangre. Asegúrense que los heridos sean atendidos lo más pronto posible, que los soldados tengan todo lo necesario. Prohibido la orden de no tomar prisioneros. Prohibido terminantemente el robo, el pillaje y la masacre deliberada. Para Carlos, su norte es el reino de Cristo, y el hecho de encontrarse en una guerra, situación que de por sí califica como inmoral, refuerza su interés porque el ejército actúe moralmente. Carlos se vuelve muy popular por su preocupación por los soldados. Un día se arrojó a las aguas del río Isonzo para salvar la vida de un hombre. El capellán Rodolfo Spitz cuenta que durante una marcha forzada de la tropa hacia Asierio, el futuro emperador intercedió por un soldado que ya no podía caminar a causa de sus llagas. Carlos se muestra aliviado al saber que, al menos una vez al mes, en todas las unidades militares, también las que estaban en primera línea, se puede oficiar misa y recibir los sacramentos. ¿Cómo llegó Carlos al trono en la sucesión al trono imperial? El emperador Francisco José, casado con la emperatriz Isabel, popularmente conocida como Sisi, solo tuvo un hijo varón, Rodolfo, que se suicidó en Mayerling junto a su amante María Becerra en 1899. En la línea de sucesión figuraba a continuación el hermano de Francisco José, Maximiliano. Pero este había renunciado a sus derechos en 1864 para convertirse en emperador de México. Como es sabido, acabó fusilado 3 años más tarde. La sucesión correspondía entonces a Carlos Luis, otro hermano del emperador. Como había fallecido en 1886, los derechos pasaron a su hijo Francisco Fernando, el cual hizo que los derechos correspondieran a su hermano Otto. Este también había fallecido. Luego la sucesión recayó finalmente en Carlos, hijo de Otto, y sobrino nieto, por tanto, de Francisco José. El 21 de noviembre de 1916, en plena guerra europea, muere Francisco José. Junto a la cama del emperador moribundo, mientras reza el rosario con su mujer, Carlos escucha por primera vez las palabras Su Majestad, dirigidas a él. Es el nuevo emperador de Austria. El 30 de diciembre es también coronado en la Catedral de San Esteban de Budapest como Rey Apostólico de Hungría. Carlos es, por lo tanto, el nuevo emperador del Imperio Austrohúngaro. Desde ese momento, explica Zita, Carlos siempre fue consciente de su obligación de desvivirse por su pueblo, de rezar y sufrir por él, y de santificarse en esa tarea. El deber del emperador y rey lo concibe como un camino para seguir a Cristo, en el amor por los pueblos a él confiados, en el cuidado por su bien, en su donación de su vida por ellos. Carlos I de Austria y IV de Hungría heredaba una potencia en crisis y en decadencia.
debilitada por la expansión de Alemania, las derrotas en las guerras de independencia de Italia, y ahora se veía amenazado también en sus territorios balcánicos. Hombre de paz, humanidad e integridad. Cuando, siendo aún archiduque, Carlos llegó al frente el 10 de septiembre de 1914, en Galicia, solicitó inmediatamente, en nombre del emperador, visitar las tropas que estaban en primera línea. Iba a ver a los soldados en todos los sectores de los varios frentes, condecoraba a los oficiales que lo merecían y enviaba a Francisco José informes exactos sobre la situación militar, sin esconderle que el conflicto, con el paso del tiempo, se estaba transformando en una matanza sin precedentes. La infantería era enviada a la muerte segura con la absurda táctica de las cargas a la bayoneta. Carlos tomó el 20 Cuerpo en 1916, el año de las hecatombes de Verdún, Somme y de las primeras 9 batallas de Isonzo, el año que aparecieron en los campos de batalla los tanques ingleses. Su acción fue decisiva para derrotar a Rumanía y detener en el frente oriental el avance de los rusos a las órdenes del general Brusilov. Emprendió la ofensiva en el frente italiano, que terminó con la victoria de Folgaria. Pero no soportaba las ruinas y los exterminios de aquellas victoriosas batallas. Cuando fue proclamado emperador, una de sus primeras decisiones fue la de trasladar la sede del cuartel general de Testen a Baden, cerca de Viena. Así, le sería más fácil ejercer sus tareas políticas y militares. Pero pasó más días en el frente que en Baden, porque participaba en la vida de las tropas yendo continuamente a inspeccionar las primeras líneas. Recibía informes directos de todos los comandantes, a los que conocía personalmente. Repetidamente se vio bajo el fuego de los shrapnel en los campos de batalla. Pero el emperador Carlos no acepta bien aquellas carnicerías humanas, por muy victoriosas que fueran. Sus convicciones religiosas le llevan a un fuerte conflicto interior. En agosto de 1917, al final de la 11ª batalla de Isonzo, el fotógrafo de corte, Schumann, vio a Carlos llorar ante los cadáveres carbonizados y desgarrados, y le oyó susurrar: «Ningún hombre puede responder de esto ante Dios. Yo pongo punto final lo antes posible».